somos, si estamos presentes y conectamos con nuestro poder personal, agentes de cambio. Podemos transformar la realidad en la que vivimos, pero sin presencia es muy difícil. Nos vamos a colgar en muchas de esas cárceles internas. Muchas veces no sabemos qué hacer y queremos que expertos criminólogos solucionen este tema, y a veces es algo mucho más humano. No digo que no se necesite la parte técnica, no digo que no se necesite la evidencia científica, no digo que no se necesite el trabajo con criminología, pero a veces en todo ese recorrido nos vamos olvidando de humanizar esos procesos. Y cuando nos olvidamos de humanizar los procesos, nos perdemos la posibilidad de generar vínculos. Y sin vínculos va a ser muy difícil tener una transformación. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerle a Psicología al Sur que me hizo cruzar el charco. Estoy re contenta de estar hoy acá con ustedes, a Cerebreando, que hace poco hizo una nota. Si les quedan dudas en la charla sobre alguno de los puntos, yo soy de las que me gusta que levanten la mano y pregunten, pero también les recomiendo esa charla Cerebreando, que la van a encontrar en el Instagram de Psicología al Sur. Capaz que empezar, si me lo permiten, con una pequeña dinámica. Yo bajé del buquebús hace nada y del hotel caí acá, y para mí la respiración lo es todo. ¿Se animan? Es una práctica que incluso hacemos en la cárcel y que para mí, haciéndole honor al título de la charla, es una experiencia que nos ayuda a liberarnos de nuestras cárceles internas. Indudablemente que la respiración ayuda. Antes de hacerla, 2 cositas o 3. ¿Me levantan la mano? ¿Quiénes son psicólogos o psicólogas en el espacio? Un montón. ¿Quiénes hacen yoga? Ya bajó, ¿eh? Alguien presente acá y atención, porque acá ya empezamos a jugar con las cárceles internas. ¿Alguien estuvo alguna vez, por la razón que sea, de visita, trabajando, etcétera, en una cárcel física? Bueno, psicólogos la mayoría. De ahí ya bajamos un montón a yoga, y de cárceles muy poquitas. Vamos con la dinámica. ¿Se animan en el fondo a venirse acá adelante y hacemos la dinámica juntos? No, va a durar 1 minuto y medio, 2 minutos. Lo que les pido, si están con el celular, lo largamos. Es otra cárcel esa. Si estamos comiendo, también, y tratemos de estar en presencia. Capaz que hoy, de manera inesperada, de acá nos llevamos algo. Las palabras que empiezan a pasar por nuestra mente, que hacen un poquito de resistencia para poder cerrar los ojos y empezar a conectar con la respiración. Si ya conectaste con esa resistencia, date la oportunidad. Y con los ojos cerrados, vamos a empezar a observar el aire, algo tan simple como esto, el aire que ingresa por narinas. Tenemos 2 puertitas, narina derecha, narina izquierda, y durante 5 respiraciones lo único que voy a hacer es observar el aire que entra por esas 2 puertitas. 5 respiraciones profundas, inhalando, el abdomen se extiende, sostengo una respiración y exhalo. Si puedo, en el doble de tiempo que inhalé. Por último, le voy a llevar la conciencia de esa respiración al cuerpo. Y voy a observar qué parte de mi cuerpo está rígida, incómoda o molesta. Y las últimas 2 respiraciones las llevamos a esa parte de mi cuerpo, tratando de relajarlo. Porque un cuerpo más relajado también tiene un impacto para que la mente esté más abierta. Y una mente tranquila también relaja el cuerpo.
Cuando lo sientan, con una respiración tranquila, pausada, van a ir abriendo los ojos y capaz que alguien ya se llevó un regalito de estos 2 primeros 3 minutos de esta participación. Liberando nuestras cárceles internas es una invitación a través de lo individual, de empezar a trabajar con nosotros mismos, con nuestras propias sombras, a impactar en la comunidad. Y dio a luz un proyecto, un programa en Uruguay, que es de donde vengo, pero que fue inspirado en México, porque viví en México muchos años. El primer programa de On Behalf que es Yoga y Valores en Cárceles. La idea es que a través de la liberación de nuestras propias cárceles internas, cómo nosotros podemos impactar en la comunidad. Y créanme que el impacto es mucho, porque todas las personas que estamos acá y las que no están tan bien, somos, si estamos presentes y conectamos con nuestro poder personal, agentes de cambio. Podemos transformar la realidad en la que vivimos, pero sin presencia es muy difícil. Nos vamos a colgar en muchas de esas cárceles internas. ¿Alguien del público le viene a la mente, además de los juicios, qué otras cárceles tenemos internas y las podemos ir compartiendo juntos? La validación externa, muy bien, estar haciendo cosas y ver si somos aceptados por los demás y si no, no validamos lo que hacemos. Los miedos, excelente. El egoísmo, competir en vez de colaborar. Hay muchas cárceles y ojalá al final de la charla de hoy, porque esto tiene sentido si nos empieza a tocar a nosotros mismos, a nosotras mismas, puedan notar qué cárceles descubrieron hoy en ustedes y qué están dispuestas o dispuestos a hacer para empezar a liberar esas cárceles que están habitando dentro de mí. Les decía que esto comenzó con un programa en Uruguay, inspirado en México, y esta foto que estamos viendo refleja un poco la trayectoria, el hilo del tiempo de ese programa. Les voy a pedir que me presten atención porque los voy a llevar del pasado al futuro y del futuro al presente. El programa comienza con yoga y valores en cárceles en el año 2014. Y me pasó un poco todo lo que estaban compartiendo recién acá. Tuve miedo, sentí que la afuera, que el contexto de la sociedad no me validaba, al contrario, me decía, estás re loca, llevar yoga a una cárcel. Y a mí me encantó poder salir de la caja y poder decir, pero a ver, ¿por qué no tiene lógica llevar una herramienta pacífica a un lugar violento? ¿Por qué no va a tener lógica eso? A mí se me hacía toda la lógica. Pero además, para hacer esta actividad en México, que es un país que soñé conocer desde que era muy chica, y vivir en el Caribe, y yo vengo de contextos de pobreza estructurales. Mi mamá y mi abuela nacieron en asentamiento, mi papá fue basurero en mi país de una ciudad. Entonces eran sueños que costaban muchísimo y logré llegar a México y ser gerenta, que era mi sueño, de un hotel ecológico en el Caribe, en Playa del Carmen, durante X cantidad de tiempo, y renuncié a ese trabajo porque ahí sentí que, vieron que muchas veces los cambios en la vida, esos caminos los hacemos porque tuvimos un accidente, una separación, un divorcio, nos echan del trabajo o aparece una enfermedad. Generalmente esos cruces de caminos los decidimos en instancias que son un poco dolorosas. A mí me pasó en una instancia de plenitud. Yo dije, chao, esto es mi techo de cristal, era lo que yo quería. A partir de ahora tengo que empezar a dar y devolver. Y de formación, soy terapeuta integral, formada también en un colegio de México, y practicante y profesora de yoga desde hace 30 años, ¿no? De yoga y de meditación. Y a mí eso me recableó las neuronas por completo. Y dije, qué importante sería llevar estas herramientas de transformación personal a personas de contexto crítico a las cuales no les llegan estas herramientas y además ni siquiera se imaginan en la Matrix que esto les pueda hacer una diferencia en sus vidas. Y así fue que ingresé en el año 2014 en la unidad número 6 de Punta de Rieles y les hablo y me viene un recuerdo siempre. Yo sigo hasta el día de hoy, no tengo auto,
en mi país. Es chiquito Montevideo, es mucho más chiquito que... ¿Alguien ya viajó a Uruguay, a Montevideo? Sí, conocen, es bastante chiquito. Entonces viajo en el ómnibus, o viajaba, porque ahora hay otra dinámica. Viajaba en el ómnibus para ir hasta la cárcel, me bajaba en una de las avenidas principales y de esa avenida principal luego había que caminar 3 kilómetros de baldío para poder llegar hasta la cárcel. Y ese camino lo recorría con, no sé si saben lo que es un portamats, ¿no? Un portamats es una bolsa que lleva el mats, que es el tapete de yoga. Y yo iba con mi portamats colgado, caminando esos 3 kilómetros hasta llegar a la cárcel. Y cuando la cárcel se empezaba a acercar, lo primero que ves son las murallas, pero también cuando estás más cerca lo que ves son las atalayas. Y me di cuenta rápidamente que ese soldado que estaba en la atalaya, colgando también de su brazo un arma, que tenían una ametralladora, me di cuenta enseguida que yo también llevaba en mi brazo una herramienta de educación, que a través del tapete de yoga íbamos a transformar o a transformarnos a través de la educación emocional. Y esta práctica, que ahora las voy a llevar, que los 3 ejes principales que tiene esa práctica, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, son 11 años de trabajo adentro de un centro penitenciario. A los 2 años de estar ahí también empezamos a trabajar, para mí, en una de las cárceles más dolosas que tiene que tener cualquier país, que es la cárcel de mujeres con hijos, en donde, bueno, obviamente están las mujeres privadas de libertad, pero también con sus niños y niñas. Ahora estamos por ingresar nuevamente con un programa para embarazadas. El segundo programa, que es CAIM, por si no les quedó claro, es Yoga y Valores en Cárceles. Y CAIM nace de Yoga y Valores en Cárceles y significa Círculo de Abordaje Integral Multidisciplinario. Y también tiene una historia cortita que me gustaría contarles cómo nació ese CAIM. Después de 2 años de estar trabajando con Yoga y Valores en Cárceles, voy caminando por la calle, por una de las avenidas principales de Montevideo, por 18 de julio, y me encuentro con Carlos. Carlos era alumno de Yoga y Valores en Cárceles. Adentro de la cárcel fue durante mucho tiempo mi mano derecha. Y cuando salió, que no nos enterábamos en aquel momento cuando salían, hoy el proceso es distinto, ojalá nos dé el tiempo de contarles, porque esto ha evolucionado bastante. Lo vi todo roto, tirado en una plaza, consumiendo y en situación de calle. Ese chico, Carlos, para mí fue un detonante, porque yo tenía un vínculo afectivo con él. Y mi día continuó trabajando, haciendo un montón de cosas, y cuando llegué a la noche a mi casa, fue a abrir la puerta y empecé con una crisis de llanto que no asocié en el momento a esa situación que había tenido en la mañana. Pero después de llorar un rato, me di cuenta de que estaba llorando por lo que no pude llorar cuando me encontré con Carlos en la calle. Y lloré como una marrana. La realidad es esa. Sentí muchísima angustia e impotencia y me interpelé y me dije, no puede ser tan difícil conseguir trabajo para las personas cuando salen de la cárcel, sobre todo aquellas personas que evidencian un cambio, que realmente quieren cambiar. Y esa noche, con esa angustia y con ese llanto, escribí un proyecto que se llamó Banco Laboral. Sí, así como lo escuchan. Pri toda la noche. No podía dormir, sentí que estaba, no sé, como que me había bajado algo y escribía. Al otro día empecé a tocar las puertas de las empresas en mi país con una carpetita y esas ideas locas que nacieron esa noche con esa angustia que me interpeló. Toqué muchas puertas. Tengo que confesarles que si hay algo que a mí me libera de mis propias cárceles internas, es que tengo un colchón muy alto de frustración. ¿Qué quiere decir eso? Que no me frustro fácilmente, ni con un no, ni con 2, ni con 3. Les digo algo, les confieso, no sé cuántos no necesito para frustrarme. Pero golpeé muchas puertas a muchas empresas que se cerraron y un día me recomiendan hablar con el consejero de finanzas de la Embajada de España. Así de pomposo era el nombre y yo dije, upa. Y fuimos a hablar con él, le expliqué todo como verborrágica, porque a veces estas autoridades tenés 2 minutos para explicarles un montón de cosas y yo no quería perderme la oportunidad. Entonces le empiezo a hablarle, contarle todo y él no movía una pestaña. Pero de pronto cuando habló, que para mí fue como una eternidad, me dijo, pero chica, esto que estás proponiendo es fantástico.
Yo me quedé callada y lo miraba como diciendo, no te muevas, a ver si realmente estaba diciendo eso. Y a los meses, con la ayuda del consejero de finanzas de la Embajada de España, presentamos este proyecto del Banco Laboral en la Cámara de Comercio española de mi país. ¿Y a qué no saben? Empezaron las primeras firmas. Empezaron las primeras firmas de las empresas que querían contratar a mis alumnos. Dije, wow, esto es increíble. Y los chicos además, porque en aquel momento estábamos en la unidad de hombres todavía, empezaban a entusiasmarse y a darse cuenta de que esos cambios que estaban haciendo psicoemocionales en sus estructuras íntimas, los estaban también preparando para la vida en el afuera con una posibilidad de que salieran con trabajo. Hasta ahí me quedo, porque este círculo de abordaje empieza con yoga y valores en cárceles, que está cárcel, pero esto es para afuera. Todo esto es para cuando salen de la cárcel. Y empieza con el banco laboral. Y el banco laboral, bueno, la dejo ahí porque les dije que iba a ir de adelante para atrás. Parece entreverado, pero no lo va a hacer, van a ver. Surge yoga y valores, surge ICAIM. Y al tiempo del ICAIM, me voy otra vez para adelante. Acá estamos trabajando rehabilitación. Acá estamos trabajando reinserción. ¿Conocen esos términos? ¿Saben lo que significa? Por favor, si alguien no sabe, pregunte, porque a mí me costó aprender todas estas re. Pregunten. ¿Qué creen que estamos trabajando acá? Prevención. El ICAIM tiene un enfoque familiar, lo que hace que trabajemos con la persona privada de libertad. Somos la única organización en mi país que está trabajando con un privado de libertad a veces 2 años, 3 años, 4 años. ¿Y saben qué olvidé decirles? Que a mí me parece interesante porque yo creo que toda esta historia les puede ayudar a liberarse de algunos muros y rejas que puedan tener, porque también supe estar de ese lado. Cuando empezaban a salir, después de la experiencia de Carlos y mientras el banco laboral se fortalecía, me los empecé a llevar a mi casa, porque yo dije, ¿cómo voy a hacer que una empresa los contrate, los ponga en su... Una empresa hoy es como tu casa, a veces pasás más tiempo en el espacio laboral, ¿no?, que en tu propia casa. Y que me crean si yo todavía no los estoy... Yo les voy a demostrar que los he llevado a mi casa. Nunca me pasó un episodio de agresividad, nunca me robaron nada, nunca tuve una falta de respeto. Digo, todo lo contrario. Son personas que apreciaban lo que estaban haciendo, lo que se estaba haciendo por ellos, porque cuando iban a casa tenían un espacio para cambiarse la ropa, higienizarse, tomar una merienda y sobre todo, ¿saben lo que sentía yo que les hacía más efecto? Que ahí eso fue lo que me motivó a hacer el CAIM, que unas pocas palabras, unos pocos minutos, una rueda de la palabra los dejaba con una fe y con un entusiasmo y con una esperanza que los sostenía después en la calle durante días a veces, y no robaban, no consumían, porque estaban esperando a ese movimiento que esa profesora estaba haciendo para poder encontrar oportunidades y que la oportunidad cuando apareciera ellos estuvieran bien. Si les miento si les digo todos, pero muchos lo empezaron a hacer. Con ese trabajo integral aparece infancia, los hijos y hijas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes de las personas privadas de libertad y liberadas. Acá tienen que saber, uno lo puede imaginar, pero créanme que el universo es enorme, de la cantidad de niños y niñas. Argentina, ¿a cuántos son argentinos acá? No importa de qué lugar de Argentina. Si Uruguay está en el horno, déjame decirle que ustedes están peor, ¿tá? Y no lo digo para criticarlos, les digo porque este modelo ha recibido muchas menciones internacionales y muchas veces no sabemos qué hacer y queremos que expertos criminólogos solucionen este tema. Y a veces es algo mucho más humano. No digo que no se necesite la parte técnica, no digo que no se necesite la evidencia científica, no digo que no se necesite el trabajo con criminología, pero a veces en todo ese recorrido nos vamos olvidando de humanizar esos procesos. Y cuando nos olvidamos de humanizar los procesos, nos perdemos la posibilidad de generar vínculos. Y sin vínculos va a ser muy difícil tener una transformación. Bueno, acá estamos con el primer programa. Yoga y valores en cárceles. Trabaja principalmente 3 ejes. Uno tiene que ver con la educación emocional, el otro tiene que ver con los cambios de hábitos y el tercero tiene que ver con la reconstrucción de vínculos. A veces es con la familia, pero a veces es en el propio sistema, ¿no? Los vínculos entre ellos mismos, pacificar, los vínculos con la policía, los vínculos con las OPET. No sé si ustedes acá en Argentina tienen esa figura de operadora penitenciaria.
me dicen que sí, o con educadores y educadoras que también están entrando a la cárcel. Trabaja principalmente esos 3 aspectos. Y les voy a comentar una anécdota, porque uno puede pensar en su cárcel mental, ¿qué carajo tiene esto de incidencia adentro de una cárcel y para construir convivencia pacífica? Y déjenme darles otro dato. En 11 años de trabajo en este contexto, no les he preguntado nunca en yoga y valores y en cárceles por qué están ahí. No tengo ni idea de cuál es la causa o el delito por el que están los chicos y hombres en esa rueda de yoga. No les preguntamos, no nos interesa. Nos interesa quiénes soy y qué quieres ser para mañana, y acaba la tercera, porque a veces te quedas en esa, ¿no? Y es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que el de hoy que quiere ser esa persona empiece a acercarse a esa persona? Y le cuento muy brevemente una anécdota cortita. Todo lo que les estoy diciendo es real, de hecho queda grabado. Entré a una clase de yoga y uno de los alumnos que estaba comprometido en ese momento, yo me doy cuenta cuando no vienen. Y hay después como un acompañamiento de saber por qué no vinieron, si es que están enfermos, si es que les pasó algo, si tuvieron un problema. Y estaba justamente preguntando por él cuando voy bajando unas escaleras y veo una situación muy violenta en donde estaba él rodeado de policías. Los policías intentando hacer un círculo y acercarse a él. Y él, yo nunca lo había visto de esta manera. Realmente estaba desbocado, con ira, con enojo, muy violento. Esa sería la palabra. Y la policía tratando de acercarse. Voy pasando sin darme cuenta, me mecho como la humedad, dije yo, entre la policía, entre el círculo de la policía. Y llego al centro donde estaba él. Lo único que hice fue ponerle la mano en el corazón. Y me sorprendí porque era un tambor. Lo segundo, conexión visual. Le dije, mírame, ¿qué te pasa? Y empecé a respirar como él, que estaba agitado, pero con mi respiración lo empecé a bajar a una respiración más calma. ¿Saben cómo terminamos? Lo vio toda la cárcel. Desde todas las celdas lo vieron. Abrazados y con él llorando. Abrazados y con él llorando. Y cuando le digo, pero aparte acababa de tener familia, un hijo. Le digo, pero ¿por qué haces esto? Justo ahora que sos papá. Y cuando me cuenta, que se los quiero decir, porque a veces uno ve la foto de las situaciones, pero cuando baja de la punta del iceberg y ve situaciones más profundas, es cuando a mi entender podemos empezar a empatizar. Tenía que ver con su bebé. Su mujer había tenido familia hace poquito, fue una cesárea, no tenían dinero, no tenían ni para el boleto. En la cárcel, cuando trabajan y hacen unos pesos, se les llama peculio. Él pidió su peculio para dárselo a su mujer. Le dijeron que fuera a una determinada oficina que quedaba muy lejos de donde vivía. La mujer, con un parto de días, con una cesárea muy dolorosa, sin plata para el boleto, fue a esa oficina con su bebé a cobrar el peculio. Cuando llegó le dijeron que se habían equivocado de día. Y él ahí explotó. Al otro día nosotros con una brigada de voluntarios estábamos en la casa, se lo prometimos, estábamos en la casa de su señora, llevando las necesidades básicas que puede tener una mamá que recién parió y un bebé. Yoga y valores en cárceles. El círculo de abordaje integral multidisciplinario, les dije, es para cuando salen. Toda esta primera parte tiene que ver con tratamientos con consumo problemático. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer internaciones para las personas que están enfermas con esta enfermedad tan cruda que también se vive en toda la región y que ha traído además un problema con el narcotráfico bastante fuerte. Tenemos duplas en operadores terapéuticos y un equipo técnico interno, psicóloga, trabajadora social, nutricionistas, coaches, profesores de yoga, etcétera, que trabajamos todos de manera multidisciplinaria. Esta otra pata que está acá tiene que ver con capacitaciones. Capacitaciones para habilidades para la vida, pero también con capacitaciones en oficios. Y tenemos una red, hemos hecho muchos convenios con empresas y organizaciones que nos permiten becar a aquellas personas que pasan por este círculo y que evidencian un cambio. Y la última pata está toda relacionada a la inserción laboral. Nosotros hoy estamos haciendo la inserción laboral, tenemos más de 50 entre institutos y empresas, más de 50 organizaciones que ya han firmado un convenio con ONBIJAN para hacer
la reinserción sociolaboral. Y hay muchos de nuestros chicos y chicas que ya están trabajando, que han salido de la vida delictiva. Hay muchas anécdotas como las que les conté que dan mucha esperanza, de chicos que capaz que cuando salían de la cárcel se iban a una boca para seguir vendiendo droga y que hoy están eligiendo las 8 horas trabajar y por sueldos mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente quieren tener un cambio de vida. Y por último, en infancia lo que hemos logrado, que también está muy complejo ese tema en mi país, acabo de estar en el monitoreo de derechos humanos en infancia de Uruguay, y los niños y niñas y adolescentes que están en el sistema de cuidado, en Uruguay se llama INAU, no sé cómo se llamará acá, viene creciendo estadísticamente año tras año y vulnerando muchísimo sus derechos. Están expuestos también a determinadas violencias, y hoy un desafío que tiene Uruguay, que creo que Argentina lo tiene desde hace más tiempo, es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que son captadas por estas mismas redes y están en los sistemas de cuidado del Estado, que pagamos todos con nuestros impuestos. Si habrá que hacer cambios y no normalizar todo esto y no decir, bueno, yo no puedo hacer nada con esto. Siempre podemos hacer algo. Lo que hemos podido lograr, en primer lugar, es tener un espacio para ellos. Hoy, cuando los adultos vienen a OnBeHand, los niños tienen un espacio cuidado, amigable y seguro, en donde no están escuchando los problemas de los adultos. Y ahí pueden jugar, pueden recibir apoyo para hacer sus tareas, tienen una merienda, tienen cine pop, son escuchados, son evaluados también por técnicos, y tenemos un día a la semana en donde cualquier papá o mamá de nuestra red los puede traer para tener acompañamiento escolar o alguna otra necesidad que ese niño o niña tenga. Hemos tenido las primeras derivaciones o trabajos en conjunto, mejor dicho, porque no son derivaciones, del INAU, que es nuestro sistema de cuidado en Uruguay. Por ejemplo, recuerdo una niña viniendo por primera vez a nuestro espacio, se escondía abajo de una mesa y no jugaba con los otros niños. Quiero ser realista, pasa que la realidad está dura, ¿no? Pero no les quiero vender colores. Hoy estos niños y niñas, que son los mismos que toda la región, olvidémonos de Uruguay, Argentina, son los mismos que toda la región, no están atravesados como históricamente lo han estado por la pobreza estructural. Están atravesados también por la violencia del narcotráfico, que eso trae otro tipo de violencias y otro tipo de subculturas. Estos niños y niñas están creciendo habituados, naturalizados con las armas, ya tienen hasta protocolos en sus ranchos, no puedo decir casas, tienen protocolos en sus ranchos, que cuando sienten las armas saben qué hacer, en las escuelas de su zona también, etcétera. Pero volviendo al caso de esta niña que se escondía debajo de la mesa y que ya la iban a medicalizar, porque lamentablemente la mayoría de estos temas en niños y en adultos, ayer fue el Día Internacional de Salud Mental, lamentablemente a mi gusto se resuelven medicalizando, solamente medicalizando. Y esa no es la solución. ¿Y saben lo que hicimos? Las educadoras nos decían que no podían con ella, que se iba del lugar donde estaba con otros niños. Yo tengo el espacio de infancia estratégicamente enfrente a mi oficina, porque me encanta saber qué está pasando con son el mayor tesoro que tenemos, son los niños y las niñas. Entonces, estratégicamente mi oficina está ahí y ellos entran y salen cuando quieren. Salí de mi oficina y me fui a la mesa, que se fue a la mesa de una cocina que tenemos, y me fui y me senté con ella. Le dije a la secretaria, cancelame todo. Me fui con ella, me quedé 1 hora y media, 2. A las 2 horas empezó a querer hablar, a querer agua, a querer un jugo, a querer comer. A las 2 semanas esa niña estaba jugando con los otros niños, ¿no? Lo que les trato de decir es que a veces llevamos a los niños o a otras personas a nuestros ritmos y necesidades, y lo que están necesitando es que bajemos un poco y que vayamos al ritmo de ellos y de ellas. Quería cerrar la charla con esta fotografía, porque también en el Círculo de Abordaje Integral Multidisciplinario tenemos algo que es muy importante, porque todo nuestro trabajo está enfocado a convivir de manera pacífica, a construir convivencia pacífica. Y es muy difícil construir convivencia pacífica sin convivir.
no solo por teorizar determinados temas. Entonces nosotros tenemos un área que es de recreación y vamos al cine, vamos al teatro, salimos a comer a un restaurante, que aunque capaz que sí, ustedes lo saben, porque no sé cuántas psicólogas y psicólogos de la sala trabajan en temas sociales, pero para muchos hasta les da vergüenza entrar a un restaurante porque no saben ni agarrar un tenedor o un cuchillo, no saben, se sienten inapropiados para comer en un lugar tan chic, no tienen el hábito de irse a comer una pizza a un bar. Y acá estamos, para mí, este fue nuestro primer paseo. Tenemos hoy una empresa que se llama Agencia Central en Uruguay, que tiene un convenio con nosotros y nos brinda un transporte hermoso, interdepartamental, con el cual nos podemos ir a cualquier lugar del país con las familias. Ellos eligieron esta foto, me encanta porque ellos eligieron este primer paseo, no sé si se dan cuenta dónde están. No me decían Punta del Este, cuando empezamos a ver a dónde querían ir a su primer paseo, me decían, la mano, queremos ir a la mano. Alguien del grupo codificó y dijo, es Punta del Este. ¿No? Y ahí tenemos nuestro primer paseo en Punta del Este. Así como les recomendé al principio este podcast de Cerebriando, en donde hay más información, también está esta charla TED que se llama La vida es una oportunidad, por si quieren seguir escuchando parte de esta historia y también de la evolución del programa On Behalf. No puedo cerrar sin agradecer a un gran equipo de personas que, como ustedes, un día en una charla me vieron y se acercaron y dijeron, yo quiero ser parte de esto. Y hoy somos yo sigo siendo la cara visible, pero hay un equipazo de empresas, de empresarios, de empresarias, de voluntarios, de psicólogos, de maestros de yoga, de nutricionistas. Hicimos una red increíble de personas que están trabajando para poder sostener esta red social en estos contextos, que es algo muy difícil. Muchas gracias, nos pueden seguir en las redes, en Instagram. La charla TED se llama La vida es una oportunidad. Gracias.